Vamos a entrar de lleno y mientras buscamos estos cuatro componentes en este pasaje, el autor comienza a escribir y escribe sobre las cualificaciones de cómo Dios se ha comunicado con los hombres a lo largo de los siglos. Y este primer componente que vemos hoy está en el versículo 1. Es el punto número 1, los medios de la comunicación de Dios. Bien, los medios de la comunicación de Dios está en el versículo 1 y en la primera parte del versículo 2. Lo que quiero resaltar para ustedes es la exclusividad de estos medios. Es decir, muchos a lo largo de los siglos y milenios han afirmado haber hablado de parte de Dios. Aún hoy afirman hablar de parte de Dios. Pero Dios nos ha aclarado exactamente cómo ha decidido comunicarse con nosotros. Y esa comunicación vino en tiempo pasado principalmente a través de dos medios. En primer lugar, el texto dice, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Esto hace referencia a todas las escrituras sagradas que existieron antes de esta era, la era del primer siglo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el autor nos está diciendo que los destinatarios de estas profecías fueron los profetas y esos profetas hablaron a los padres. Esos son los hombres, no todos los padres de todas las naciones, sino los padres de esta nación. Dios solo hablaba a través de los profetas dados a Israel. Es interesante que el texto dice que Dios habló. Él habló, Él no hizo esto, Él no bailó, Él no lo hizo, no compuso una sinfonía, no dibujó un cuadro ni pintó una pintura, no hizo nada de eso. No dio su revelación en ninguna forma que requiriera algún tipo de interpretación creativa o subjetiva. Usó la gramática. Se comunicó verbalmente dándonos lenguaje, estructura, historia, contexto, audiencia, autoría y habló con intención. Ahora, ¿sabes lo que eso significa cuando hablas, especialmente como tal vez padres a hijos? ¿Sabes exactamente lo que quieres decir? Los niños dicen, no sabía que eso era lo que querías decir. Oh, sí, sí lo sabías. Oh, sí, sí lo sabías. ¿Verdad? Que quieres que tus palabras signifiquen lo que tú pretendías que significaran. Y eso es lo que Dios también exige. Entonces, ¿cómo hizo Dios esto? Bueno, dice que muchas veces, es decir, a lo largo de la historia de Israel, Dios tuvo a su portavoz en el lugar correcto, en el momento adecuado para dar su mensaje a las personas correctas a través de los profetas. De muchas maneras, dice el texto. Es decir, los profetas tuvieron visiones. Vieron teofanías o apariciones de Dios, cristofanías, apariciones de Cristo antes de la encarnación. Les dio predicciones proféticas, exhortaciones o expresiones proféticas, oráculos. Dios habló. Él dio comunicación literal a los hombres y lo hizo con los padres por medio del registro y la agencia de los profetas humanos. Así habló. Y eso, todo el registro está recogido para nosotros en las obras del Antiguo Testamento. Ahora bien, muchos afirmaron ser profetas, pero aquí solo se consideran aquellos a través de quienes Dios habló. Dios habló hace mucho tiempo de muchas maneras diferentes a través de los profetas, dándoles el mensaje, guiando y preservando sus palabras. Ahora bien, este texto carecería de sentido si se refiriera a alguno de esos profetas de los que no se registró nada de lo que dijeron. Pero todo lo que fue registrado en el Antiguo Testamento sigue presente ante ellos en el Antiguo Testamento, y a eso es a lo que se está refiriendo. El contraste salta aquí al versículo 2, desde el versículo 1 cuando vemos el segundo medio por el cual Dios se comunica, y ese es a través de su Hijo. El versículo 2 dice, pero en estos últimos días, o la época más reciente, que es, recuerden, cuando retrocedimos en el tiempo al primer siglo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y así tenemos la primera premisa sobre la cual se construirá el argumento de toda esta carta. Jesús, el Hijo, comunica de parte de Dios incluso hasta hoy, lo cual es mejor que las profecías de tiempos antiguos, porque Él es la encarnación de esas mismas profecías. Y sus palabras, su ministerio, trajeron el cumplimiento del ministerio de redención y salvación a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora bien, podrías argumentar entonces, está bien, eso es correcto. Profetas, Jesús. ¿Qué hay de los otros libros del Nuevo Testamento?
Porque Jesús no escribió todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, aquí es donde es importante ver el envío de los apóstoles por parte del Hijo. Los 12 apóstoles y Pablo, como leemos en Hechos, Gálatas, 2 Corintios y 2 Pedro. Aquí es donde esto entra en juego, porque el Hijo afirmó no solo las palabras de los profetas, sino que afirmó sus propias palabras y afirmó las palabras de sus apóstoles como autoritativas y provenientes de Dios. Ellos fueron testigos oculares de su majestad. Vimos en Hechos 1, su ministerio. Fueron entrenados y enviados por Jesús, como vimos en Juan 14 al 17 y en otros pasajes. Se les dio el ministerio de establecer el fundamento de la iglesia, como vemos en Efesios 2:20. Por su propia naturaleza, eran una extensión del ministerio y las palabras del Hijo aquí en la tierra. Él habla a través de ellos, como vemos en 2 Pedro 1:21. Por lo tanto, las únicas palabras autoritativas para la salvación y la unión con el Dios del universo se encuentran en los profetas de antaño, en el Hijo que vino y en los apóstoles que fueron enviados. Ese es el único lenguaje autoritativo que tenemos. Eso es todo. Ahora, la única excepción podría ser si un apóstol utilizó a otro hombre para escribir. Bien, pero eso no significa que el hombre que escribe haya creado contenido original. Vemos esto en el Evangelio de Marcos. Es una preservación del legado de Pedro. El Evangelio de Lucas. Preservación del legado de Pablo, Romanos, Gálatas, Colosenses, Filemón, 1 Pedro, donde se utilizaban escribas para registrar las palabras de los apóstoles. De cualquier manera, el material original proviene del apóstol. El versículo 1 nos dice que así es como Dios se comunica, a través de los profetas, a través de su Hijo, y el Hijo aclaró que usó a sus apóstoles para hablar. Por eso Hebreos fue escrito por un apóstol. Así que ese es el primer medio que vemos, el primer componente que observamos, y es uno importante, uno fundamental. Y por cierto, esto te da munición para cuando alguien venga y diga: hermano, hermana, tengo una palabra especial del Señor para ti. Y puedes decir: ¿ah, sí? No me di cuenta de que eras un profeta de antaño. Te animo a que uses ese lenguaje de antaño. Oh, lo siento, ¿eres tú el Hijo encarnado? Por cierto, si dicen que sí, corre, pero corre en dirección contraria. ¿Fuiste un apóstol testigo ocular, elegido y enviado por Jesús en el primer siglo? ¿Cómo sigues vivo? Escuché que todos fueron perseguidos hasta la muerte. Ah, bien, no eres ninguna de esas cosas. Perdón, por un momento me preocupé. Me preocupé de haberme perdido de algo. Olvídalo. Ahora vete antes de que blasfemes contra el Señor. Chicos, la teología importa. Por eso derivamos nuestra teología de la Biblia. La Biblia, correctamente interpretada, nos enseña cómo actuar y qué creer. Cualquier otra teología inventada o ideada que no provenga del significado original e intencionado del texto bíblico es falsa por naturaleza. Esa es tu defensa. Ese es tu carril de seguridad, justo ahí. Esta es nuestra credencial para aprender sobre Jesús, la verdad acerca de Jesús, y para saber si realmente es quien dice ser. La Biblia nos muestra el motivo por el cual Jesús es mejor que todo lo demás. Y con eso quiero llamar su atención al punto número 2 en su esquema, lo que dice la siguiente parte del versículo 2. Punto número 2, la medida de las credenciales del Hijo. La medida de las credenciales del Hijo. Y el resto del versículo 2 nos muestra exactamente por qué el Hijo tiene las cualidades necesarias para ser considerado mejor que todo lo demás. Si no podemos verlo en este versículo, estamos perdidos, porque este versículo está cargado con dos credenciales increíblemente significativas para ofrecer. En primer lugar, Él es el Hijo a quien Dios designó como heredero de todas las cosas. Esto es una muy buena noticia para nosotros. El texto dice: a quien Él, es decir, Dios, nombró heredero de todas las cosas. Isaías predijo a este Hijo que sería llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz y, por cierto, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías continuaría diciendo que este hombre sería el elegido perfecto, siervo de Dios, que Dios lo elegiría a propósito porque era el único que podía cumplir la misión. Él era el único que podía lograr lo que el Padre lo envió a hacer:
redimir la misión dada a Israel, que era ser una luz de salvación para las naciones que los rodeaban. Esa misión que fue perfectamente descrita y predicha en Isaías 53, 700 años antes de que Jesús naciera y que se vivió y se completó perfectamente en los evangelios. Y Hebreos 10 continuaría diciendo, después de que Él vino. Después de hacer propiciación por el pecado, es decir, el pago y la satisfacción por el pecado, se sentó a la derecha del trono de Dios, lo que significa que su obra estaba completa. Este es un destinatario muy digno que vemos. Este es un nombramiento digno. Dios no dejó nada al azar. No envió a su suplente. No buscó en lo más profundo de su banco de suplentes para encontrar a alguien que pudiera lograr esto. Él envió al único que podía cumplir la misión de la salvación de Dios para el mundo. Esto es algo que Moisés nunca pudo lograr. Esto es algo que Mahoma nunca pudo lograr. José Smith nunca pudo lograrlo. Confucio nunca pudo lograrlo. Buda nunca pudo lograrlo. Elena G., las blancas nunca podrían lograrlo. Ningún otro falso maestro jamás podría lograrlo. Solo Jesús, solo el designado por Dios, y por eso Jesús es mejor que todos ellos. No solo es Él el único y exclusivo designado por Dios, sino que la segunda medida de sus credenciales también lo distingue. Verán, todos los que acabo de mencionar fueron creados. Fueron creados. Y el versículo 2 nos dice que fue Jesús quien los creó. Diciendo de nuevo, versículo 2, por medio de quien también hizo el universo. Ahora Colosenses 1 y otros pasajes se engloban en eso que es el mundo y todo lo que hay en él y todas las personas. No hay nada en este universo que haya sido creado que no haya sido creado por el Hijo. Cada uno de estos falsos maestros depende de Jesús para su propia existencia. Tenemos que entender esto. Ningún siervo puede ser mayor que su Señor. Ningún estudiante es mayor que su maestro y ningún ser creado puede ser mayor que su creador. Su propia existencia depende de aquel a quien blasfeman. Y por eso Jesús es mejor, porque no depende de nadie. Él es la fuente misma de la existencia y esa misma fuente de vida y salvación que se dignó a hacerse hombre, como leemos en Hebreos 4, para soportar toda tentación, vivir perfectamente y así poder ser nuestro gran sumo sacerdote empático. Él sabría lo que hemos experimentado. No solo querría salvarnos, sino que ahora puede salvarnos y entiende perfectamente por qué necesitamos la salvación y por lo que pasamos. Amigo mío, nuestro autor aquí ha comenzado tan fuerte, tan fuerte. Su deseo de bendecirte y establecerte para que tengas confianza en Cristo debería darte una enorme dosis de ánimo. ¿Alguna vez te encuentras viviendo como si Jesús no fuera suficiente para los problemas en tu vida? ¿Confías en este Jesús? ¿O en una versión de Jesús que has creado en tu mente? ¿Es este el Jesús en quien confías? Amigo mío, si no es así, te animo a que quizás nunca lo hayas encontrado realmente. Y te animaría ahora mismo a que te arrepientas y veas al glorioso Cristo por primera vez. Aún no hemos terminado providencialmente, solo estamos a la mitad de este pasaje. Es un comienzo magnífico para esta carta. Y mientras seguimos viendo estos componentes de la imagen de por qué Jesús es mejor que todo lo demás que se va acumulando, veamos el versículo número 3 para el siguiente punto. Punto número 3 en su esquema, la magnitud de la capacidad del Hijo. El versículo 3 continúa exponiendo las razones por las que Jesús debe ser seguido, por qué Él es el único digno de nuestra adoración y por qué somos tan necios cuando no confiamos en Él, ya sea de manera activa o pasiva. El versículo 3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesucristo es la imagen manifiesta de Dios en la carne. Él no es como una parte de Dios. Él no es una forma derivada de Dios. Él no es alguna versión. Él es Dios plena y completamente. Jesús dijo de sí mismo, yo y el Padre somos uno.
El Shema, el gran clamor de Deuteronomio. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Las credenciales del Hijo ahora hablan de su capacidad para lograr lo que dice que puede hacer. El versículo anterior nos mostró que Él creó el mundo y el argumento continúa diciendo que solo pudo hacer esto porque Él es Dios y de hecho es el Dios viviente, el gran yo soy, el que existe. Jesús no es simplemente un buen hombre, no es simplemente un buen maestro, un revolucionario político o un amigo. Él es Dios en la carne. La gloria divina manifestada. Y si eso no fuera suficiente, el versículo 3 continúa. Y por cierto, Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Por la misma palabra de su poder, Él habla y el universo existe. Y Él habla y todo continúa. Y si Él no hablara, todo se desvanecería. ¿Puedes ver por qué aquí es donde el autor construye la base misma de su argumento de por qué Jesús es mejor? Porque sin esta realidad nada más importa. Porque si Jesús no es quien crea y sostiene el universo, entonces hay algo que es más grande que Él. Y amigos míos, no deberíamos adorar a Jesús. Deberíamos ir a buscar a ese ser. Pero ¿saben lo que nos dice Hebreos? ¿Cuál es el argumento? Jesús es que mejor, Él es el indicado. Él es esa fuente suprema. Él es el más glorioso. Él es el creador y sustentador de todas las cosas y su capacidad de gloria es ilimitada. Y esa gloria que Él desea compartir contigo, cristiano. Una gloria que satisface todo deseo. Todo lo que buscas en este mundo para satisfacer algún anhelo en tu corazón, en realidad se cumple en la gloria de Dios. Es una gloria que avergüenza todo pecado hasta hacerlo desaparecer cuando ves la verdad de que esta gloria manifiesta es el premio supremo del universo. Debe ser buscada y atesorada a través de la adoración a Jesús el Rey. Él la compartirá contigo. Él satisfará en ti todo anhelo plenamente cumplido en Él cuando lo veas como debe ser visto, contemplado y adorado por quien es. Este es el Cristo que se muestra y Él se ha dado a conocer a nosotros, amados. Él se ha dado a conocer a nosotros. Se ha manifestado con un propósito. Y ese propósito alcanzado y aclarado para nosotros en el resto de este versículo dice lo siguiente. El versículo 3 concluye: después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del Señor, la majestad en las alturas. Verán, no solo es la capacidad de Jesús para crear todas las cosas, como si eso no fuera suficiente. No solo es capaz de sostener todas las cosas, sino que también es capaz de expiar todas las cosas, todos los pecados de su pueblo. Él es capaz de perdonar a todo su pueblo. Él es capaz de restaurar a todo su pueblo y vive para interceder en favor de todo su pueblo. Este es el propósito por el cual Cristo vino. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, de los cuales tú eres el primero, otorgándonos una salvación que todos necesitamos desesperadamente. Una salvación que se encuentra exclusivamente en la sumisión a Cristo como Señor y Salvador, confiando en Él para la salvación y en el arrepentimiento de las obras muertas. Y la confianza en su obra completa, terminada y perfecta. No en las obras de la ley, como este público hebreo estaba siendo engañado para creer. Y por eso el autor comenzó a escribir este increíble discurso. No hemos terminado. Tenemos un versículo final más por descubrir para ver el último componente de este cuadro completo de la gloria y supremacía de Cristo. Y ese es el versículo 4. Vamos a ver eso en el punto número 4 de su esquema, el significado de la gloria del Hijo. Consumación, el significado de la consumación del Hijo. El versículo 4 nos dice: habiendo llegado a ser tan superior a los ángeles como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto? Una declaración sumamente significativa. Hay un par de cosas de este versículo que debemos ver.
Primero, Jesús es por el Padre exaltado por encima de los ángeles. Ahora, necesitamos entender qué significa eso y debemos ver la pertinencia para la audiencia original. Porque el entorno de adoración en la Jerusalén del primer siglo incluía la veneración de ángeles. Desde el periodo del segundo templo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando no había profetas, desarrollaron muchas ideas erróneas, teología, y comenzaron a venerar e incluso adorar a los ángeles. Por lo tanto, el autor hace un punto aquí para mostrar una vez más que Jesús es ¿qué? Mejor, más grande. Él es mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque no solo los creó y sostiene su existencia, sino que aquí está lo más importante. A través de su obediencia al Padre, logró la redención de la humanidad, algo que un ángel nunca podría hacer. Ahora bien, debemos ser claros aquí. Jesús no cambió en ese momento de ser un hombre o un ángel a ser un Dios que fue exaltado por el Padre en el sentido de un cambio de tipo o de naturaleza. Más bien, este es un cambio provocado por la prueba de una obra terminada. Al completar la obra de la redención, Jesús se había convertido como prueba funcional en mejor que los ángeles porque su obra nunca podría haber sido realizada por ellos. Por lo tanto, Él es mejor. Y así el punto sigue quedando demostrado. El versículo 4 termina con una nota de pensamiento paralelo, sumando a esta idea y, de hecho, remarcando el argumento inicial. Leemos esto: Él ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Es decir, el Padre le ha otorgado el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese, ¿verdad? Al someterse al Padre, al dar voluntariamente su vida como rescate por muchos, mediante la realización de la expiación en la cruz y la satisfacción de la ira de Dios, Él se ganó un nombre por encima de todo nombre. Jesús no se convirtió en un Dios en este momento. Él es el gran yo soy, el mismo ayer, hoy y mañana. No, más bien Jesús se ganó para sí mismo el derecho de ser exaltado ante los ojos de las huestes celestiales y terrenales que observan. Él se ganó el derecho de ser honrado por el Padre, de recibir honor, de recibir gloria, de recibir alabanza, de recibir bendición, de recibir la herencia de las naciones, de ser heredero del reino eterno y de llevarte junto con Él, cristiano, si estás en Cristo. Ahora que ves, ahora que conocemos la premisa del argumento de esta carta y se nos han presentado las realidades fundamentales de quién es realmente Jesucristo, tengo una pregunta para ti. ¿Estás emocionado por estudiar Hebreos juntos? Porque esto solo va a mejorar. Es difícil creer que pueda mejorar, pero todas estas realidades se desarrollan a lo largo de todo el libro. Y es nuestra esperanza, la de los hombres que van a predicar este libro, la razón por la que elegimos este libro, que Cristo sea magnificado en los ojos y corazones de sus mentes, que lo vean por quien es, que lo adoren por quien es, que se sometan a su salvación por lo que Él ha hecho, y que la iglesia bíblica Redentor sea conocida como una iglesia que ama, honra y adora al Rey glorificado y resucitado. Si estás aquí, estás sentado aquí en este momento y piensas, puedo entenderlo. Si nunca le has entregado verdaderamente tu corazón a Jesús, si nunca has doblado realmente tu rodilla en sumisión a Jesús como Señor, Rey y Salvador, si nunca has puesto tu esperanza y confianza en Él como el único medio de tu redención, si nunca has recibido el perdón de tus pecados por la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, por su resurrección eterna, yo digo, junto con el autor de Hebreos, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la rebelión. Digo, junto con Isaías, la voz de Dios, venid y razonemos juntos. Aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. ¿Qué otro Dios conoces o puedes imaginar al que puedas ofender infinitamente y aún así te perdonaría?
Jesús, el Rey, el Creador, el Sustentador, el Redentor, el gran sumo sacerdote, es más grande que cualquier otro. Él es el único digno de recibir tu alma eterna. Me atrevería a decir que tu alma eterna es más valiosa que cualquier otra cosa, excepto entregarla para la adoración de Cristo. Todo lo demás, por lo que intentes venderla, dinero, sexo, poder, fama, comodidad, satisfacción en algún nivel, no tiene suficiente valor. Entrégala solo a Cristo. Él quitará tu culpa. Él quitará tu corazón de piedra. Él te dará un corazón de carne. Él te dará su espíritu. Él te adoptará en su familia. Él te concederá la salvación. Él te hará coheredero en el reino con Cristo y te permitirá entrar en su descanso. Os imploro por las misericordias de Dios que no dejéis este lugar sin reconciliaros con el Dios del cielo. Lo único que se necesita es todo. Todo lo que tienes, todo lo que eres. Entrégalo y entrégalo al Rey de Reyes. Ayer no hubo manifestación de reyes. Se equivocaron. Hay un solo rey y no eres tú. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Entrégale tu corazón. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Déjame preguntarte, cristiano, ¿dónde está el ejercicio de las estipulaciones del pacto mosaico en esos versículos? Todo es Cristo, todo es Jesús. Confía en su obra perfecta y terminada. Créeme cuando te digo esto, el Dios del universo te trajo aquí hoy para que te encuentres con el Rey resucitado. Conócelo. Cree en Él. Confía en Él. Porque Jesús es mejor. Amén. Amén. Oremos. Padre, qué alegría, qué privilegio poder abrir tu palabra, poder estudiar esto toda la semana y poder compartir. Poder pasar mi vida hablando de las glorias de Cristo. Padre, por favor, que nunca hagamos nada que traiga reproche a su nombre, que como familia de iglesia solo magnifiquemos la gloria del Rey, que la celebremos, que lo adoremos por ello. Le atribuimos gloria y alabanza. Señor, que todos escuchen. Que no permitas que nadie se vaya sin antes reconciliarse contigo, si eso es necesario, si eso es lo que necesitan en su vida y si ya lo han hecho. Si han sido traídos a la vida espiritual por tu mano soberana, Señor, que los hagas crecer, fortalecer, establecer y animar. Te damos gracias por esta carta. Padre, por favor, acompáñanos mientras continuamos estudiándola y avanzamos. En el nombre de Jesús, amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto te ha sido útil, por favor, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.